A ver, vamos a entrar de lleno en esta exploración que de verdad es absolutamente fascinante. Hoy vamos a platicar de un texto súper profundo llamado Los propósitos psicológicos tomo 2, escrito por el místico e intelectual Serge Reynaud de la Ferrere. Para quienes nos acompañan y buscan entender esos misterios gigantescos del ser humano, piensen en este análisis como si fuera el tráiler de una gran película. Queremos desmenuzar las ideas principales, entender cómo funciona este conocimiento milenario y sobre todo que se queden con muchísimas ganas de ir a leer el documento completo. Así que preparémonos, porque la ciencia, la mística, el occidente y el oriente están a punto de colisionar en una síntesis simplemente perfecta. Fíjense muy bien en esta frase para arrancar. Creerlo todo o negarlo todo son dos fórmulas muy simples que nos ahorran la necesidad de pensar. Es de H. Poincaré y marca un tono intelectual clarísimo desde el principio. O sea, no estamos aquí para tragarnos dogmas ciegamente, pero tampoco para rechazar ideas antiguas nada más por puro escepticismo. Esta reflexión nos pide huir de las salidas fáciles. Nos exige estudiar, extraer, comparar. Y bueno, exactamente con esa actitud mental es con la que vamos a abordar todo nuestro recorrido de hoy. Sección 1. La nueva era de sabiduría. Imagínense esto. Estamos en 1950 y el autor toma una decisión bastante radical. Decide apartarse del foco público a nivel mundial para dedicarse a un deber puramente esotérico, unificar todas estas filosofías para ayudar a la autorrealización de la humanidad, un paso súper audaz. Y todo este camino empieza con una palabra fundamental: saber. En la tradición iniciática, el autor nos explica que la raíz viene del latín sapere, que literalmente significa percibir o saborear. O sea, adquirir sabiduría no se trata de machetear datos o memorizar libros enteros. Es una nutrición espiritual. Es asimilar el conocimiento de la mismísima forma en que nuestro cuerpo asimila la comida, bebiendo directo de la fuente universal. Pasamos a la sección 2, Ciencia y Misticismo unidos. Y aquí es donde la cosa se pone interesantísima, porque vemos cómo la ciencia moderna por fin está alcanzando a la sabiduría esotérica más antigua. Para ilustrar esto, hablemos del psicosomatismo. Es este sistema médico súper moderno que básicamente nos dice que la mente y nuestras emociones afectan directamente al cuerpo físico. El autor señala que muchísimos problemas médicos en realidad nacen de bloqueos emocionales. ¿Y por qué esto es un bombazo? Pues porque esta nueva ciencia de la que tanto presumimos hoy está validando algo que el yoga ha practicado por miles de años: la necesidad de restaurar el equilibrio entre lo psicofisiológico y lo glandular. Literalmente, la ciencia oficial dándole la razón a una tradición milenaria. Increíble. Sección 3. Los secretos de la Cábala. Damos un giro hacia la tradición hebrea, porque resulta que debajo de la superficie de su alfabeto se esconde una arquitectura cósmica que de verdad te deja sin palabras. Chequen cómo funciona esto. Las 7 letras dobles del alfabeto hebreo se mapean con una exactitud matemática sobre las aberturas de nuestro rostro humano y al mismo tiempo sobre los 7 planetas tradicionales. Es un concepto alucinante. Los textos antiguos están conectando nuestra anatomía, nuestro microcosmos, directo con el sistema solar entero, que es el macrocosmos. Es como si todo en el universo estuviera entretejido. Y si de matemáticas profundas hablamos, el texto nos suelta esta cifra masiva: 166.500. Mediante un cálculo súper complejo de gematría, nos explican cómo el término Ein Sof, que representa al absoluto, a lo no manifestado, se traduce numéricamente en esto. Es básicamente la transición desde la nada primordial hasta la creación de todo lo que existe. Ahorita solo estamos rasgando la superficie, pero el libro desglosa cada pequeña permutación detrás de este número. Es un rompecabezas matemático tremendo que solo leyendo el texto van a poder armar. Ahora, si aplicamos esas matemáticas, terminamos con una disposición en forma de la estrella de David. El documento original descompone todo este diagrama y nos revela las combinaciones de sus vértices. Y de estas permutaciones de los números 1, 2 y 3, emerge un número bíblico súper polémico: el 666. Pero ojo, lejos de esas historias de terror o interpretaciones basadas en el miedo, el texto nos lo explica como algo puramente matemático, un elemento de simetría que es la base fundamental de la teoría de grupos. Es el ejemplo perfecto de por qué hay que leer la obra completa para entender el panorama real. Sección 4. El camino del yoga. Vámonos al otro lado del planeta, porque la tradición oriental construyó un sendero paralelo que nos lleva exactamente a la mismísima verdad absoluta. El yoga, como sistema, se basa en purificarse constantemente. La meta, lograr que esa energía vital, el potencial divino que todos llevamos dentro y que se conoce como Kundalini, despierte desde la base de la columna.
Conforme esta energía va subiendo e iluminando nuestros chakras, logramos escapar de esa rueda infinita del karma hasta alcanzar el samadhi, que es la conciencia universal. Y no es quedarse en un trance ciego y desconectado. Al contrario, es lograr una conexión total y superlúcida con todo el universo. Sección 5. La síntesis universal. Llegamos al clímax espectacular de este recorrido, el momento donde el texto nos demuestra, con evidencia irrefutable, que ambas tradiciones son la misma llave maestra para entender el cosmos. Esta revelación, a mí personalmente, me vuela la cabeza. Del lado izquierdo tenemos el famosísimo y sagrado Aum sánscrito de los hindúes y del derecho la disposición circular del tetragramatón hebreo. Y miren esto, las 3 ramas del Aum cuadran a la absoluta perfección con los 3 yods que están inscritos dentro del círculo cabalístico. Gráficamente, conceptualmente, espiritualmente, nos están diciendo exactamente lo mismo. Es una locura. Y es que esta arquitectura está incrustada por toda la historia de la humanidad. Solo piénsenlo. Los dioses hindúes Brahma, Vishnu y Shiva, los 3 tiempos de la respiración rítmica en el yoga, que son Puraka, Kumbhaka y Rechaka. La Trinidad cristiana del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vaya, hasta la estructura misma del pasado, presente y futuro. El documento nos comprueba que la base de lo divino no cambia, sin importar en qué época o rincón del mundo estemos. Hay un contraste aquí que resulta súper poético. Por un lado, tenemos a la Cábala representando el sendero de la involución. Es como el aliento de Dios bajando, el macrocosmos materializándose hacia nosotros. Y del otro lado, el yoga es la evolución. Es nuestra vitalidad humana, el microcosmos, escalando por la columna para reunirse allá arriba con la conciencia universal. Son literalmente 2 direcciones distintas en una misma escalera gigantesca hacia la perfección. Y el autor va tan a fondo que logra algo sin precedentes. Mapea, sin una sola fisura, las 10 Sefirot del árbol de la vida, directo sobre los 7 chakras del hinduismo, empatando todo esto con nuestros planetas y nuestras propias glándulas endocrinas. Les aseguro que es uno de los mapas de anatomía espiritual más precisos y reveladores que van a ver en su vida. Llegando al cierre de nuestra exploración, surge la pregunta del millón. ¿Estamos listos para dar el primer paso en el sendero iniciático? Porque ya vimos que ser espectadores pasivos o quedarnos en la simple creencia no sirve de mucho. Este texto es un llamado a la acción, es una invitación a ponernos a trabajar internamente y aplicar toda esta sabiduría antigua en nuestro día a día para escapar del automatismo de siempre. Todo esto que desmenuzamos hoy es apenas una probadita, un pequeñísimo destello de todo lo que contiene esta obra monumental. Si de verdad quieren entender la matemática oculta de las estrellas, dominar las técnicas del yoga y descubrir ese secreto absoluto que une a Oriente y Occidente, tienen que ir a la fuente. Así que la invitación está sobre la mesa. Busquen, lean y estudien a fondo las páginas de los propósitos psicológicos tomo 2. Una nueva humanidad en marcha. O sea, imaginemos por un momento tener en una mano, no sé, un artículo de física cuántica recién publicado, lleno de estos conceptos de que la materia es, básicamente espacio vacío y pura energía. Ajá, conceptos súper abstractos. Exacto. Y luego, en la otra mano, tenemos un pergamino milenario, ¿no? Lleno de símbolos antiguos, letras hebreas, diagramas de chakras y toda esta cuestión. Pues, de entrada uno pensaría que están hablando de universos completamente distintos. Totalmente. Pero, ¿qué pasaría si al observarlos bajo la lupa correcta, resultara que ambos están describiendo exactamente el mismo mapa de la realidad? Solo que en idiomas diferentes. Y esa es justamente la premisa que hace que toda esta investigación esotérica y científica se cruce de maneras tan inesperadas. Sí, porque solemos asumir que, digamos, el conocimiento humano es una línea recta perfecta. Claro. Esa idea de que el presente siempre sabe más que el pasado, ¿no? Exacto, pero cuando uno empieza a rascarle a la superficie de ciertas tradiciones antiguas, te encuentras con sistemas tan complejos, tan bien estructurados que es evidente que estas civilizaciones, hace miles de años, ya habían resuelto enigmas que la ciencia moderna apenas está empezando a etiquetar en los laboratorios. Es como si la ciencia apenas estuviera poniéndose al corriente. Sí, y bueno, esa es precisamente la caja de Pandora que vamos a abrir hoy en nuestra nueva inmersión profunda. Yo soy su anfitriona y estoy encantada de estar aquí porque tenemos sobre la mesa un documento fascinante. Súper fascinante. Yo estoy convencido de que este tema le va a encantar a nuestra audiencia.
Se trata de unos extractos del texto Los propósitos psicológicos, tomo 2. Escrito por Serge Raynaud de la Ferrier, ¿cierto? Ese mero. Y bueno, el texto incluye su mensaje al Congreso Internacional de la Gran Fraternidad Universal en 1956, que por cierto se celebró en México. Ah, un dato súper interesante. Y el objetivo de nuestra inmersión de hoy es justamente decodificar este texto. Porque a simple vista, si uno ve los diagramas y el lenguaje que usa, puede parecer increíblemente denso. Un poco abrumador, sí. Pero en realidad es una clase magistral. Es un puente que une la ciencia médica moderna con el misticismo antiguo. Y lo que queremos es desmenuzar estas ideas, para que al final de la plática, quien nos escuche sienta esa curiosidad genuina por buscar el artículo original. De verdad tienen que ver esos esquemas con sus propios ojos. Es otro nivel. Totalmente. Pero a ver, para entender la magnitud de este texto, primero creo que hay que entender el momento histórico y humano en el que fue entregado, ¿no? Absolutamente. No es un ensayito escrito en el aislamiento de una cabaña. Ferrier presenta este mensaje en el 56, siendo la figura central, o sea, el líder indiscutible de una organización mundial inmensa. Ajá. Y en ese preciso momento, justo en su punto máximo de auge, hace algo que, la verdad, rompe con cualquier molde de liderazgo convencional. ¿Qué hace? Pues anuncia públicamente que se retira de la dirección operativa y le cede el mando por completo a su discípulo más avanzado, a José Manuel Estrada. A ver, me quiero detener aquí un segundo, porque esto va, completamente en contra de la naturaleza humana básica. Sí. Digo, cuando leemos biografías de fundadores de grandes movimientos o incluso de corporaciones, lo normal es ver cómo se aferran al poder hasta el último segundo, ¿no? Exacto. Se vuelven la figura indispensable. Entonces, ¿por qué alguien, en la mismísima cima de su influencia, decidiría simplemente hacerse a un lado de esa manera? Porque él entendía un peligro muy sutil pero muy profundo, que acecha a cualquier movimiento ya sea ideológico o espiritual. Y es la veneración por el personaje. Ah, claro. Ferrer argumenta que cuando el mensajero se vuelve más importante que el mensaje, la enseñanza original simplemente se corrompe. Su objetivo final para todos nosotros es un concepto que él llama autorrealización. Ok, autorrealización. Y advierte que esta meta exige muchísimo trabajo interno. O sea, si él se quedaba en el centro del escenario, la organización corría el altísimo riesgo de convertirse en un culto a su personalidad. Donde la gente solo le aplaude. Exactamente. Sus seguidores lo admirarían de forma pasiva en lugar de aplicar las herramientas prácticas que él les estaba dando. ¡Wow! Es que es exactamente la misma dinámica que veríamos hoy con, no sé, el fundador de una empresa tecnológica gigante que inventa un sistema revolucionario. Ándale, muy buen ejemplo. Si la empresa empieza a girar únicamente en torno a su marca personal, a su ego y a lo que él dice en entrevistas, pues deja de innovar. Se estanca. Sí, tiene que dar un paso al costado para que el sistema funcione y crezca por sí mismo. Y de hecho Ferrier pone un ejemplo que me parece vital, súper ilustrativo, sobre cómo perdemos el tiempo defendiendo etiquetas en lugar de entender el fondo. El de la cefalalgia, ¿no? Ese mismo. Dice que pelearnos apasionadamente sobre si a la fuerza creadora suprema debemos llamarla Dios, Alá, Yeve, naturaleza o lo que sea, es un absurdo. Totalmente inútil. Es como si un grupo de personas se pusiera a discutir a gritos sobre si deben usar el término clínico cefalalgia o si es mejor simplemente decir dolor de cabeza. Claro, al final del día, el nombre no te quita el dolor. Exacto, la condición sigue siendo la misma. Y esa analogía de la cefalalgia es clave, porque establece la filosofía central de todo el documento, que es, digamos, que la verdad es una sola. El problema es que los seres humanos, pues nos hemos enredado en dogmas y en vocabularios locales. Nos encantan las etiquetas. Nos fascinan, y lo que hace Ferrier, y aquí es donde el texto cobra un valor inmenso, es que no deja esta idea de la verdad unificada flotando nada más en el reino de la filosofía abstracta. Ajá. Él toma este concepto de amalgamar el conocimiento y lo aterriza directamente en el campo de la ciencia clínica de su época. Nos dice que la ciencia y la religión no son para nada enemigos jurados. Sino complementarios, ¿no? Exacto. Utiliza la fórmula clásica de la alquimia solve et coagula. La ciencia es este principio activo, el análisis que disuelve, que desmenuza las cosas. El solve. Ajá. Y la religión, o la metafísica, es el principio pasivo, el coágula.
el que une y le da sentido a todo ese análisis. Y aquí es donde la conexión entre esa disolución del ego que mencionamos al principio y la biología se vuelve súper fascinante. Porque Ferrier, escribiendo esto en los años 50, señala un movimiento dentro de la medicina estadounidense que estaba agarrando muchísima fuerza. El psicosomatismo. El psicosomatismo. Y empieza a destacar cómo los estudios médicos más rigurosos, o sea, doctores serios, estaban llegando a la conclusión de que cerca del 90% de las enfermedades físicas tienen un origen emocional o mental. Una locura de cifra para esa época. Cosas como úlceras gástricas, ataques de asma severos o artritis, que en realidad están siendo detonados directamente por estados prolongados de miedo, de ansiedad o incluso de odio. Y para estructurar bien esta idea, el documento nos ofrece una revisión que me parece brillante sobre cómo la psicología de entonces intentaba abordar al ser humano. Primero menciona a Sigmund Freud. Claro, el clásico. Sí, y reconoce que el psicoanálisis de Freud fue un paso fundamental, porque al fin volvió a poner la atención en el espíritu o la mente del paciente. Pero, aquí viene el pero, señala que Freud se quedó, digamos, atrapado en la psique. Su enfoque era excesivamente mental. O sea, le faltaba el cuerpo. Exactamente. Y por otro lado, analiza la escuela del Dr. William H. Sheldon en la Universidad de Columbia, que se hizo muy famosa por la teoría de los somatotipos. El estadounidense Harry Truman fue clasificado bajo la fórmula mesomórfica 343. Un dato muy específico. Jaja. Sí, pero Ferrier critica que este sistema era literalmente el extremo opuesto a Freud. Era demasiado somático, puramente enfocado en la materia, en el cuerpo. Entonces el psicosomatismo aparece como este puente perfecto, la disciplina que finalmente une la psique, la mente, con el soma, el cuerpo. Exacto. Pero, a ver, tengo que admitir cierto escepticismo aquí. Cuando estaba leyendo esta parte del texto, me surgió una duda inevitable. ¿Acaso el autor nos está sugiriendo que los endocrinólogos y psiquiatras más prestigiados de Nueva York en el siglo XX simplemente descubrieron cómo ponerle un nombre clínico moderno a las lecciones que los maestros del Hatha Yoga llevan practicando miles de años en la India? Bueno, pues la respuesta corta es sí. Eso es exactamente lo que está demostrando el texto. Y ojo, no lo hace a la ligera. A ver. Cuando la medicina psicosomática busca curar el cuerpo físico estabilizando las emociones y restableciendo el equilibrio glandular, está replicando paso por paso el mecanismo central del yoga. Porque el yoga no es solo estirarse. Para nada. El antiguo Hatha Yoga no es gimnasia, es una ciencia fisiológica. Está diseñada para equilibrar el sistema nervioso y las glándulas a través de la respiración y la postura, para así liberar a la mente de sus perturbaciones. O sea, la ciencia moderna simplemente redescubrió el mismo plano. Con sus laboratorios y análisis de sangre, llegaron a lo mismo. Y este es el punto de inflexión del documento. Porque si el yoga demuestra que la antigua sabiduría ya tenía el mapa del cuerpo humano, Ferrier nos invita a ir más allá. Nos dice, vamos a analizar cómo estas tradiciones también tenían el mapa completo del universo. ¡Wow! Y para hacerlo, pone bajo el microscopio dos tradiciones fundamentales, la hebrea y la sánscrita. Ok, vamos por partes entonces. Comencemos con la tradición hebrea, la famosísima Cábala. El documento define a la Cábala como la ciencia de la involución. Y claro, generalmente nosotros asociamos la palabra involución con un retroceso o con algo negativo. Sí, como ir para atrás en la evolución. Exacto, pero en este contexto significa algo profundamente distinto. Es, digamos, la explicación detallada de cómo la energía divina, eso que es inefable e ilimitado, desciende. Se va condensando, va reduciendo su frecuencia, hasta que termina convirtiéndose en materia sólida. En este mundo que tocamos. Ajá. Pero antes de mostrarnos cómo funciona este descenso, el texto hace una pausa súper interesante en el concepto de saber, con mayúsculas, y la raíz etimológica que explora me pareció sumamente reveladora. Es que es una distinción filosófica crucial. Etimológicamente, la palabra saber comparte su origen con la palabra sabor. Sabor, de probar algo. Ajá. Cuando hablamos de saber algo en el sentido esotérico, no nos referimos a memorizar datos para un examen de opción múltiple. Se compara más bien con el proceso biológico de la digestión.
O sea, asimilarlo. Así como el cuerpo asimila los nutrientes de una manzana al masticarla y digerirla, la mente tiene que asimilar la verdad espiritual. Y para lograr esta digestión de la realidad, la Cábala utiliza una herramienta súper específica, que es el alfabeto hebreo. ¿Que no son solo letras para escribir? No, no se trata de simples signos fonéticos. Las 22 letras hebreas son concebidas como, literal, bloques de construcción del universo. Son llaves matemáticas y geométricas precisas. Que se dividen en 3 grupos, ¿no? Sí. 3 letras madres, 7 letras dobles y 12 simples. Y cada grupito representa diferentes fuerzas cósmicas, astrológicas y demás. Y esto nos lleva al complejísimo terreno de la gematría, que es esta disciplina de asignarle un valor numérico a las letras. Y bueno, debo confesar que a veces estos cálculos pueden parecer un poquito arbitrarios para nuestra mente occidental moderna. Sí, al principio suenan a magia matemática. ¿Sí? El texto nos da ejemplos donde la palabra ayin, que representa la nada absoluta, lo incognoscible, tiene un valor de 57. Ajá. Y luego la palabra sop, que significa infinito, vale 109. Y bueno, si lo sumas, te da 166. Y aunque uno podría perderse un poco tratando de descifrar las ecuaciones exactas que siguen en el libro, creo que lo importante no es memorizar la suma, Para nada. sino entender el mecanismo detrás de todo esto. O sea, en la Cábala, si 2 palabras o conceptos comparten el mismo valor numérico, significa que están conectados intrínsecamente en su esencia cósmica. Sí. Las matemáticas son el lenguaje que demuestra que conceptos aparentemente separados provienen de la misma fuente original. Exacto. La gematría busca encontrar el código fuente de la realidad. Y el ejemplo más poderoso que utiliza Ferrier para ilustrar cómo el infinito se vuelve materia es su análisis del nombre sagrado, el tetragramatón. El Yod-Heh-Voh-Heh. Conocido popularmente como Jehová, el autor nos pide visualizar un círculo cerrado. Y adentro de este círculo hay 3 letras Yov. Ok, 3 yods adentro. Estas 3 letras representan el macrocosmos absoluto, el mundo divino inalterable. Simbolizan puras trinidades perfectas. El tiempo en su pasado, presente y futuro, el espacio en sus 3 dimensiones y la materia en estado sólido, líquido y gaseoso. Es decir, un sistema en equilibrio perfecto, cerrado. Pero el nombre de la deidad tiene 4 letras, no 3. Nos está faltando una letra E. Claro. Y el detalle arquitectónico que resulta súper revelador aquí es dónde se coloca esa última letra. Porque según el diagrama que describe, ese segundo H no va adentro del círculo con las demás. No se queda afuera. Se dibuja afuera, situado en 4 puntos formando una cruz. ¿Y por qué excluir a esta letra del círculo perfecto? Pues el texto te explica que ese H externo es el detonante, es el puente de transición. Es la chispa, ¿no? Exacto. Es lo que permite que la perfección, abstracta e inmutable de la divinidad, cruce la frontera y por fin se manifiesta en nuestro mundo físico. Un mundo que está regido, pues, por los 4 puntos cardinales y los 4 elementos. La Trinidad necesita de ese cuarto pilar allá afuera para volverse tangible. Y es justo de ahí de donde nace el famoso árbol sefirótico. A ver, explícanos el árbol. El árbol sefirótico es literalmente el mapa detallado de ese puente. Comienza en lo más alto, con el Ein Sof, que es esta deidad no manifestada, algo tan infinito que nuestra mente humana simplemente no puede procesarlo. Te fundes si lo intentas. Sí, y desde allí la energía emana hacia la primera esfera o céfiro, que se llama Keter, la corona. Y a partir de Keter, la energía divina empieza a descender en cascada a través de otras 9 esferas o céfiros. Como peldaños. Ajá, y cada una de estas esferas funciona como un transformador eléctrico. Piénsalo así, la energía pura del universo tiene un voltaje demasiado alto. Si entrara directamente a nuestro plano físico nos destruiría al instante. Como conectar tu celular directo a una torre de alta tensión. Gran analogía. Los céfiros lo que hacen es reducir esa frecuencia vibratoria, la vuelven cada vez más densa, más pesada, hasta que finalmente llega a la última esfera allá abajo que es Malkut, el reino. Y ese reino es nuestro mundo material, esto que podemos tocar y percibir. Es que, si lo pensamos como el diseño de un rascacielos, la estructura hace todo el sentido del mundo. A ver, ¿cómo?
O sea, el Ein Sof es esa idea puramente abstracta que existe únicamente en la mente del arquitecto en su imaginación. Ok, sí. Luego Keter es el momento exacto en que esa idea toca el respirador y se convierta en el primer boceto. Y a medida que vamos bajando por las esferas, pues pasamos a los planos de ingeniería estructural, a los permisos de construcción, a cavar los cimientos. Hasta llegar a Malkut. Exacto. Malkut son literalmente los ladrillos, el cemento y la varilla con los que chocamos al caminar. La Cábala nos detalla meticulosamente cómo bajamos desde la mente del arquitecto hasta quedar parados en el piso de concreto del sótano. Qué buena forma de verlo. Pero aquí hay un detalle. Si nos quedamos solamente con el mapa de cómo llegamos al fondo del edificio, pues la historia está trunca. Necesitamos saber urgentemente si hay alguna forma de regresar arriba. De tomar el elevador. Sí, y ahí es donde entra la segunda gran tradición que analiza este texto. Así es, porque si la tradición hebrea nos da el mecanismo de la involución, que es esta caída del espíritu hacia la materia, la escuela sánscrita, representada por el sistema yoga, nos ofrece el mecanismo exacto para la evolución. El camino de regreso. Ese mero. El yoga no se enfoca tanto en teorizar cómo diablos llegamos aquí abajo, sino en proporcionar un método pragmático súper práctico para volver al origen. Y el primer paso para poder regresar es, lógicamente, comprender las fuerzas que nos tienen encadenados a ese piso de concreto que decías. Claro, el karma. El texto introduce aquí la ley del karma, pero ojo, no la explica como un castigo divino ni como un juicio moral, que es como solemos verlo en Occidente. Lo explica como una simple ley física de causa y efecto. Toda acción tiene una reacción. Y cada acción que hacemos genera una reacción que nos ancla más y más a la materialidad. Y el motor, digamos el combustible que alimenta todo este karma, es el avidya. Que sería la ignorancia, ¿no? La ignorancia, la falta de luz sobre lo que realmente somos. Pero por encima de todo esto, rige un concepto que a mí me parece el más abrumador de la filosofía oriental, el concepto de Maya. Maya. Es un concepto bien difícil de asimilar. Constantemente lo traducimos acá en Occidente como ilusión. Y al principio resulta supernatural generar cierta resistencia a esta idea. Si el ego se resiste. Porque, a ver, si yo golpeo con el puño una mesa de madera ahorita mismo, me va a doler. La mesa se siente dura, me puede astillar, pesa. Decir que esa mesa es una ilusión suena a una metáfora poética vacía. Suena a cuento. Ajá. Pero Ferriere eleva el argumento de una manera genial, conectando este conocimiento milenario con la filosofía occidental moderna y con la física dura. Nos recuerda, por ejemplo, que Kant hablaba del noumeno, esta idea de que la esencia real de las cosas siempre será inaccesible para nosotros porque nuestros propios sentidos la distorsionan. Solo vemos la interpretación del cerebro. Exacto. También menciona a Schopenhauer y da el golpe de gracia al citar a Albert Einstein. Es que la mención de Einstein es el ancla científica perfecta para comprender Maya. La teoría de la relatividad y luego la física cuántica demostraron de manera matemática exactamente lo que los yogis afirmaban en sus cuevas a través de la meditación. La materia no es sólida. No lo es. Los átomos que componen esa mesa de madera tuya son en un 99.9% puro espacio vacío. Lo que percibimos como solidez no es más que la repulsión electromagnética entre los electrones de la mesa y los electrones de tu mano. Se repelen. Sí, la materia es, en el fondo, pura energía condensada vibrando a cierta frecuencia. Por lo tanto, y esto es clave, Maya no significa que la mesa no exista de plano. Sino que no es lo que creemos que es. Exactamente, no es lo que nuestros sentidos superlimitados nos hacen creer. El mundo material es un espejismo sensorial constante. Y bueno, si aceptamos que el mundo exterior es este espejismo que ya fue comprobado tanto por físicos cuánticos como por místicos, la gran pregunta es, ¿cómo operamos el elevador de su vida? ¿Cómo salimos de Maya? Ajá, ¿cómo logramos que el yoga nos saque de aquí? Y la respuesta que da el texto es fascinante porque, otra vez, no recurre a dogmas religiosos, de que reza y ya. Nos habla de fisiología pura. Nos habla de la energía. Sí, nos habla de Kundalini, esta fuerza vital, una energía latente que se encuentra dormidita en la base de nuestra columna vertebral. Como una serpiente enrollada.
Exacto. Y el método del yoga consiste en despertar esta energía y forzarla a ascender conscientemente por un canal central en la columna. A medida que va subiendo, va encendiendo diferentes centros energéticos, que todos conocemos como los chakras. Y va transmutando las energías densas, ¿no? Sí. Y este viaje termina cuando esta energía por fin alcanza la cima de la cabeza, produciendo una unión total con la conciencia universal. Un estado que ellos conocen como samadhi. Y creo que aquí es imperativo remarcar el enfoque metodológico de todo esto, porque Ferrier recalca que el yoga auténtico está a años luz, pero a años luz, de ser un sistema de creencias pasivas, donde nada más tienes fe y te sientas a esperar una salvación externa. No es sentarte a esperar. Para nada. El practicante, o el sadhaka, es simultáneamente el científico y el experimento. Está utilizando su propio sistema nervioso simpático y parasimpático, su propia red glandular, como si fuera un laboratorio alquímico. Literalmente. ¿Sí? A través de la disciplina de la respiración y las posturas, quema las impurezas físicas y mentales, fuerza a la materia de su propio cuerpo a revertir su estado vibratorio denso para retornar a esa sutileza espiritual original. Es la evolución en pura acción. ¡Wow! Y bueno, todo este recorrido por la cábala y el yoga nos ha estado preparando para el verdadero punto culminante del documento de 1956. El clímax del texto. El momento exacto en que Ferrier pone los planos arquitectónicos de la cábala y los diagramas fisiológicos del yoga sobre la misma mesa, bajo un capítulo que llama Paralelismo de la tradición. Ahí es donde todo cuadra. Y aquí es donde honestamente cualquier escepticismo inicial que uno pudiera tener empieza a desmoronarse por completo. Porque no se limita a decir, ¡ay, miren, ambas escuelas se parecen en que buscan el bien! No. No se queda en lo superficial. Él procede a encajar las piezas de ambas tradiciones como si fueran un rompecabezas de precisión nanométrica. Nos demuestra que el sistema hebreo y el hindú son espejos anatómicos exactos. Es que la minuciosidad de la comparación que hace es deslumbrante. O sea, Ferrier toma los 10 céfiros del árbol de la vida hebreo que acabamos de explicar y los sobrepone tal cual con los chakras humanos y las deidades de la India. Uno por uno. Uno por uno. Por ejemplo, examina el punto más alto de la involución cabalística, el primer céfiro, Keter, la corona, y te demuestra que corresponde directamente con la figura suprema de Brahma en el hinduismo. Ok, pero la conexión va más allá de los nombres. Claro. Lo asombroso es la correlación anatómica y astrológica. Ambos sistemas, el de Medio Oriente y el de Asia, sitúan este centro energético en la glándula pineal, allá arriba en la parte superior del cerebro. Y por si fuera poco, ambos lo asocian vibracionalmente con el Sol. Te vuela la cabeza. Y el mapeo continúa hacia abajo con una simetría que resulta, pues, casi imposible de atribuir a una simple coincidencia histórica. El segundo céfiro, Vina, se correlaciona con la deidad Shiva. Ajá. Y anatómicamente, ambos sistemas lo ubican en el chakra Agna, que está vinculado a la glándula pituitaria, justo en el centro de la frente. Y astrológicamente, ambos lo asocian con la luna. Perfecto espejo. Pero hay más. La cábala describe 3 canales o vehículos principales de manifestación de la energía a lo largo del cuerpo, y se conocen como Ruach, Nefesh y Neshama. Bueno, pues Ferrier demuestra que el sánscrito describe exactamente la misma anatomía energética. Sushumna, Pingala e Ida. Exacto. Sushumna, que es el canal central neutro, Pingala, el canal solar o activo, e Ida, el canal lunar pasivo. O sea, la fisiología espiritual hebrea y la hindú están describiendo exactamente las mismas corrientes nerviosas subiendo y bajando por la columna vertebral. Es una maravilla. E incluso en conceptos donde uno esperaría encontrar diferencias culturales insalvables, no, la correspondencia es total. El texto analiza el fluido vital primordial, esta fuerza eléctrica divina pura que nos da vida. En la tradición hebrea, a este fluido se le llama Ayá. Allá, ok. Y al observar sus características de cómo opera en el cuerpo, Ferrier concluye sin margen de error que Aya es el equivalente biológico exacto de Kundalini, la famosa serpiente de fuego de los yogis. ¡Wow! Y por el contrario, la energía residual,
Todas estas toxinas materiales o impurezas de las que el místico debe limpiar su cuerpo reciben el nombre hebreo de kelifa. Bueno, pues en la escuela sánscrita médica, a esta flema o energía estancada se le conoce como kapha. Suenan está parecido. Literal. En resumen, lo que hace el documento es mapear el sistema glandular, la estructura neurológica, la astronomía y la cosmología, demostrando que no son ciencias separadas, sino un solo sistema integrado. Y creo que esta estructura monumental es la razón principal por la que, desde el inicio, insistimos tanto en la necesidad de que quien nos escuche vaya y busque ayer el artículo original. Sí, es casi obligatorio. Porque, a ver, nosotros podemos narrarles por horas cómo coinciden, qué teribrama o cómo la glándula pineal y el sol forman un eje fundamental. Y suena padre, suena interesante. Pero no es lo mismo. No, el impacto real, ese momento donde realmente se te abre la mente, ocurre cuando tus propios ojos se posan sobre las tablas y los diagramas dibujados por el propio autor. Ver lo gráfico cambia todo. Sí, observar en una sola tabla, en un solo dibujo, cómo se alinean a la perfección los planetas, las secreciones de tus propias glándulas, las 22 letras hebreas y los centros de poder del yoga, genera un cambio de paradigma instantáneo. Te demuestra visualmente que todo está conectado. Muestra de forma irrefutable que las matemáticas, la biología clínica de los hospitales de hoy y la mística de hace 3000 años siempre estuvieron relatando el mismo fenómeno. Y esa es la gran síntesis y el inmenso legado de este texto. Ferrier utiliza ese Congreso Internacional en México no solo como su plataforma de salida para disolver su liderazgo, sino para entregarle al mundo una hoja de ruta definitiva en contra de la división. Un manual de unidad. Literal, nos demuestra que el conflicto milenario entre la ciencia empírica y la religión metafísica, o este choque constante entre el pragmatismo de Occidente y el misticismo de Oriente, son ilusiones totalmente fabricadas por nuestra incomprensión. Solo veíamos pedazos del elefante. Exacto, todo emana de una única matriz que él denomina la tradición primordial. El conocimiento para evolucionar, las herramientas, siempre han estado ahí disponibles, solo que resguardadas bajo diferentes lenguajes o códigos según la época y la geografía de cada cultura. Entonces, el verdadero desafío de la humanidad no es seguir debatiendo qué tradición tiene el vocabulario más bonito o correcto, Sino, agarrar cualquiera de estas herramientas que ya están validadas y usarlas en ti mismo para despertar tu conciencia. que es una síntesis que resulta tan o más vigente hoy como lo fue a mediados del siglo XX. Digo, a la luz de los descubrimientos más recientes sobre neuroplasticidad, sobre epigenética y la misma física cuántica que mencionabas, parece más relevante que nunca. Definitivamente. Y ya para ir cerrando nuestra inmersión profunda de hoy, me parece súper provechoso retomar esa idea tan abrumadora de Maya, la ilusión del mundo material. A ver, aterricemos eso en el día a día. Porque este concepto esconde implicaciones prácticas que son brutales para nuestra vida moderna. O sea, si consideramos que aquellos sabios meditando hace milenios en Aparrabos, en el Valle del Ganges, y los físicos actuales operando aceleradores de partículas de miles de millones de dólares en Suiza, concluyen exactamente lo mismo. ¿Que la materia es espacio vacío? Ajá. Que la solidez de tu coche, de tu casa o de tus joyas es solo una simple interpretación eléctrica dentro de tu cerebro. ¿Dónde deja eso a nuestras prioridades diarias? ¿Te plantea una crisis de valores necesaria, inmediata? O sea, al comprender que la realidad exterior que tanto defendemos está construida sobre un espejismo sensorial, gran parte de nuestras ansiedades contemporáneas, pues pierden su peso por completo. Pasan a segundo plano. Claro, las carreras frenéticas de la oficina por acumular riquezas materiales, el estrés desgarrador por mantener cierto estatus social en redes, el miedo constante a que te roben tus posesiones físicas. Te consumen vivo. Sí, y todo ello equivale a gastar la totalidad de tu energía vital, todo tu esfuerzo, en decorar obsesivamente las paredes de un sueño. De un holograma. La implicación final de la tradición primordial es que buscar la conquista y la seguridad definitivas allá afuera, en el mundo exterior, es una batalla que está perdida desde el mismísimo inicio. Porque estás intentando conquistar un reflejo en el agua. Exactamente. Se intenta conquistar una proyección. Y esto nos devuelve de manera perfecta a esa imagen con la que comenzamos nuestra plática. Tener en una mano el pergamino antiguo y en la otra el artículo científico. Se cierran los cabos. ¿Sí?
Si la solidez del mundo es un holograma cuántico y sensorial, y si resulta que el mapa completito del cosmos, con todo y sus soles, lunas y esferas de energía, se encuentra cartografiado de manera exacta a lo largo de tu propio sistema nervioso, Desde la base de la columna, hasta la glándula pineal en el centro de tu cerebro, entonces se vuelve súper evidente que el universo no es un lugar que esté allá afuera, al que debamos viajar en naves espaciales carísimas. ya traemos la nave integrada. Tal cual. Quizá el único viaje real y verdaderamente transformador que la humanidad aún tiene pendiente sea la expedición hacia adentro. Es la única conclusión lógica que queda cuando logras disolver por completo esas falsas fronteras entre la ciencia de laboratorio, la anatomía de tu cuerpo y el espíritu. Totalmente de acuerdo. Dejaremos esa gran idea resonando sobre la mesa. El mapa ya está trazado para todos nosotros, y la invitación queda abierta y súper firme para quien nos escuche vaya a buscar Los propósitos psicológicos tomo 2. Sí, por favor, exploren los diagramas de Serge Reynaud de la Ferrier. Y comprueben por cuenta propia cómo absolutamente todas las piezas de este inmenso rompecabezas terminan encajando. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima Inmersión Profunda. Una nueva humanidad en marcha.